En el Sermón del Monte Jesús dijo: felices son los misericordiosos. Y explicó la razón. Dijo: puesto que a ellos se les mostrará misericordia. Así que está claro que tanto Jesús como Jehová desean que sus siervos sean personas misericordiosas. Y eso trae como consecuencia que seamos felices. Pero ¿qué es la misericordia y cómo podemos demostrarla? La definición de misericordia para muchos está relacionada con el perdón. Y es cierto, cuando uno perdona, demuestra una clase o una parte de la misericordia. Sin embargo, los términos hebreos y griegos que se traducen en la Biblia como misericordia abarca más que el simplemente perdonar a alguien. Está relacionado con acciones bondadosas a favor de los que necesitan ayuda. Por lo tanto, en la misericordia se tienen que combinar dos acciones o dos cosas. Primero, desarrollar un sentimiento de compasión. Por lo tanto, en la Biblia vamos a hablar mucho en algunos relatos que vamos a citar hoy día de la compasión, ¿ya? ¿Qué es lo que es la compasión? Este sentimiento de lástima que se tiene hacia quien sufre penalidades o desgracias, ¿ya? Es como sentir cuando alguien está sufriendo, un poco de empatía también, ¿cierto? Entonces, desarrollamos primero la compasión. Vemos a alguien que sufre, que tiene un problema, y nosotros sentimos compasión. Pero la misericordia involucra otra cosa más, una acción para ayudar a esa persona que está sufriendo. Por lo tanto, cuando tenemos sentimientos de compasión acompañada de una acción a favor de quien lo necesita, estamos siendo misericordiosos. Esa es la definición de misericordia que Jehová y Jesús tienen y que espera que nosotros también demostremos. Así que vamos a hablar un poquitito de la misericordia al día de hoy. Y hay un relato bien interesante que Jesús mencionó, una parábola que explica muy bien para que entendamos con mayor claridad lo que es la misericordia. Leamos juntos, por favor, lo que está acá en el libro de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. En el versículo 29 dice que, queriendo demostrar que era justo, el hombre le preguntó a Jesús: ¿quién en realidad es mi prójimo? Y aquí viene la respuesta que nos interesa de Jesús de esta parábola. Él habla de un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le quitaron hasta la ropa y lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Dio la casualidad que un sacerdote bajaba por ese mismo camino, pero cuando lo vio, pasó de largo por el otro lado del camino. Igualmente, cuando un levita llegó a ese lugar y lo vio, pasó de largo por el otro lado. Pero el 33 dice: cierto samaritano que viajaba por ese camino llegó a donde él estaba y al verlo se conmovió profundamente. Paremos aquí primero. Entonces, esta parábola cuenta de este hombre que estaba golpeado, malherido, y hay dos personas que pasan antes, un sacerdote y un levita, que solo lo ven y pasan de largo. No sabemos si alguno de ellos sintió algo en su corazón, quizás le dio pena al verlo, pero no hizo nada, ¿cierto? Sin embargo, el samaritano se conmovió profundamente. ¿Qué notamos allí? El sentimiento de compasión. O sea, percibió lo que estaba sufriendo. ¿Pero qué más hizo? ¿Se quedó solo con eso? Mira el versículo 34. Así que se le acercó, le echó en sus heridas aceite y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio animal, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño de la posada y le dijo: cuídalo, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Jesús le pregunta al hombre entonces: ¿cuál de estos 3 piensas que se hizo prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le contestó: el que lo trató con compasión. Así que Jesús hablaba aquí de la compasión y dijo: el que lo trató con compasión. Se fija, hay una acción. No solo se sintió conmovido, sino que hizo algo. Y ese algo es lo que vemos en la ilustración. Entonces, ahí hay una perfecta definición de lo que es la misericordia. Recuerden, el samaritano sintió compasión por el hombre, pero hizo algo más. Hizo lo que él tenía a su alcance. Recogió lo que tenía en su bolso, lo vendó, lo ayudó, y no solo con eso, ¿cierto? Sino que fue
y lo encargó a alguien para que se recuperara y pagó todo lo que era necesario para que ese hombre se sanara. Así que ahí vemos, como dijo Jesús, un acto de compasión, o en otras palabras, un acto de misericordia. Y al final Jesús concluye: vete y haz tú lo mismo. Por lo tanto, la lección de esta parábola era eso: actuar como el samaritano, ser personas misericordiosas. ¿Y cómo podemos aprender a ser misericordiosos el día de hoy? Vamos a hablar de nuestro Padre Jehová, que siempre nos imitarlo es el ejemplo perfecto. Mire cómo lo describe la Biblia a Jehová. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3. Allí dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias, el Dios de todo consuelo. Por lo tanto, ¿cómo describe la Biblia a Jehová? Lo llama el Padre de la tierna misericordia. Esta expresión Padre denota que Él es el origen de la misericordia, que emana de Él. Por eso se le dice el Padre de la misericordia. Pero agrega una expresión interesante, porque dice tiernas misericordias. Así que el origen de la misericordia es Jehová. Y Jehová no solo demuestra compasión, en realidad los términos hebreos y griego también aluden, cuando habla de misericordia, a matriz. Eso significa a el estado de una mamá que va a dar a luz. Cuando una mamá tiene un bebé, demuestra compasión, desarrolla un sentimiento tan profundo, inigualable, ¿cierto? Que es un sentimiento de compasión que la impulsa a hacer todo lo necesario por ayudar y cuidar a su hijo, ¿cierto? A la mamá no le importa si tiene que no dormir, ¿cierto? Si no comer, porque lo más importante en ese minuto es su bebé. Bueno, Jehová se compara a sí mismo. Él desarrolla un sentimiento tan profundo como el de una madre por su hijo. Esa compasión es la que demuestra Jehová. Por eso ahí dice Padre de tiernas misericordias. Así que se le agrega un adjetivo muy interesante a la definición de Jehová. ¿Y cómo demuestra Jehová su misericordia a las personas? Primero, Jehová es imparcial, porque ve la necesidad de los seres humanos y los ayuda. Una forma muy sencilla y simple es lo que estamos escuchando hoy día: la lluvia, o el sol que tuvimos temprano. El sol y la lluvia son dos muestras de la misericordia de Jehová, porque sabe que son necesarias para la vida. Jehová entonces realiza un acto movido por su compasión y amor por la humanidad para beneficiarlos. Así que ahí está, hay un acto de misericordia de parte de Jehová. Algo tan simple como esto, y del cual se benefician todos los seres humanos. Buenos, malos, dice Mateo, no importa, todos por igual se benefician de la misericordia de Jehová. Pero Jehová también se esfuerza por tratar misericordia especialmente con su pueblo. Pensemos en la forma en la cual Él trató con los israelitas, la nación que Él escogió. Veamos por favor allí lo que dice el Salmo 78, que nos agrega detalles interesantes de la misericordia de Jehová. Leamos juntos el Salmo 78 y veamos ahí el versículo 38. Salmo 78, 38. De ahí en adelante hasta el 41 vamos a leer. Parte diciendo: pero Él era misericordioso. ¿Por qué era misericordioso Jehová? Dice: perdonaba sus errores y no los exterminaba. Muchas veces contuvo su furia en vez de desatar toda su ira, porque se acordaba de que ellos eran simples humanos, un viento que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en la tierra árida? ¿Cuántas veces hirieron sus sentimientos en el desierto? Vez tras vez pusieron a Dios a prueba y entristecieron al Santo de Israel. Entonces muestra cómo Jehová manifestó la misericordia, ¿cierto? Dice que por su misericordia Él trató así a la nación de Israel, una nación que en realidad no se merecía la misericordia de Jehová, porque fueron muy desobedientes. Pero aún así Jehová los perdonaba, los ayudaba, hizo cosas a favor de los israelitas. Por ejemplo, le enviaba jueces para que los protegieran, jueces muy poderosos. Envió profetas. Después, a través de los reyes, ayudó a la nación de Israel.
¿Para qué? Para que ellos pudieran recuperar el favor de Jehová. Y la razón, dice el versículo 39, Jehová se acordaba que eran simples humanos. Por lo tanto, aunque él se entristecía y aunque a él le dolía lo que hacían los israelitas, Jehová entendía qué es lo que había detrás. Son simples humanos. Son personas que no pueden controlar quizás lo que hacen. Y eso lo motiva a Jehová a ser misericordioso con la nación de Israel. Volvemos al ejemplo de la mamá con el hijo, ¿cierto? En la mamá que siente esa compasión profunda por su hijo y hace todo por él, no se enoja porque el hijo llora a las 3 de la mañana. No se enoja por eso. Dice, es un bebé, ¿cierto? Es un bebé. No llora, no se enoja porque hace una rabieta, porque le duele algo. Eso no hace el papá o la mamá. ¿Por qué? Porque dice, es un bebé. O sea, entiende el concepto de la persona y por qué es necesario mostrarle compasión. Eso es lo que hace Jehová con la nación de Israel. Fallaban, cometían errores, pero él decía, son simples humanos. Entonces, aunque él se sentía dolido, ¿qué manifestaba? Misericordia. Hacía todo lo que pudiera por ayudarlos para que la nación de Israel siguiera existiendo como tal. Y a título personal, ¿fue misericordioso Jehová con sus siervos? Claro, hay muchos ejemplos, pero nos vamos a centrar en uno, en el rey David. Hablábamos de que un aspecto de la misericordia es perdonar. Y veamos allí cómo David apeló a la misericordia de Jehová. Leamos juntos el Salmo 51. Salmo 51. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Salmo 51, 1 en adelante. Allí David dice, oh Dios, por tu amor leal, concédeme tu favor. Por tu inmensa misericordia, borra mis ofensas. Lávame por completo de mi culpa y límpiame de mi pecado. Porque conozco muy bien mis ofensas y mi pecado está siempre delante de mí. He pecado contra ti, sobre todo contra ti. He hecho lo que está mal a tus ojos. Por eso eres justo cuando hablas y tienes razón cuando juzgas. David apeló a la misericordia de Jehová. Sabía que esa cualidad le iba a permitir obtener el perdón de Jehová, algo que él anhelaba muchísimo. Y Jehová fue misericordioso porque recuerde que si él hubiese aplicado la ley, David habría tenido que morir. Ese era el castigo justo, ni más ni menos, morir. Como muchos otros que habían cometido pecados similares, les correspondió recibir. Pero Jehová mostró misericordia. Y no solo perdonó a David, sino que ayudó a que David recuperara su relación con Jehová y volviera a ser un siervo fiel y leal a quien Jehová amaba mucho. Así que ahí vemos cómo Jehová también demostró la misericordia a título personal con algunos siervos suyos del pasado. Así que está claro que la definición de Jehová como el Padre de las tiernas misericordias se condice muy bien con la forma en que Él ha tratado a sus siervos en el pasado y en el presente. Pero, ¿qué podemos aprender ahora de Jesús? Cómo Jesús también imitó la misericordia de su Padre. Y eso nos puede ayudar a nosotros también a imitarlo en nuestro trato con los demás. Por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando estuvo en la tierra cumplió su ministerio. Y dentro de su ministerio él sabía que tenía que hacer algunas cosas. Sanar enfermos, ¿cierto? Predicar, ayudar a otros. Era parte de su ministerio. Pero Jesús no solo se limitó a cumplir con su ministerio, sino que lo impulsó la compasión. Vamos a ver algunos relatos que muestran esto, ¿ya? Vamos a leer primero el que está ahí en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, los versículos 30 en adelante. Mateo capítulo 20, versículos 30 en adelante. Dice, y resulta que dos ciegos que estaban sentados junto al camino, oyeron que Jesús estaba pasando por allí y gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces la gente los reprendió y les dijo que se callaran, pero ellos gritaban más fuerte todavía, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Así que Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó,
¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le respondieron, Señor, que se nos abran los ojos. Y Jesús, profundamente conmovido, les tocó los ojos, y enseguida volvieron a ver y lo siguieron. Entonces, ¿qué vemos acá de Jesús? Un trato misericordioso, porque Jesús sabía que podía sanar a estos ciegos. Quizás él solo verlos dijo, son ciegos y los puedo sanar. Pero no se limitó a hacer eso. Él desarrolló una compasión. De hecho, dice allí profundamente conmovido, que es una expresión que hemos citado en varios relatos, profundamente conmovido. Eso es la compasión. Pero eso lo motivó a hacer algo. Y no solo sanarlo, sino que le preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Allí Jesús estaba tratando de hacer un acto que demostrara su compasión. Es decir, fue muy misericordioso en la forma en la cómo trató con estos dos ciegos. Veamos otro relato. Marcos capítulo 1. Avancemos ahora al Evangelio de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Ahora vamos a hablar de un leproso. Dice que este leproso se le acercó suplicándole hasta de rodillas. Yo sé que si tú quieres, me puedes limpiar. Jesús se conmovió tanto que extendió la mano, lo tocó y le dijo, yo quiero, queda limpio. Enseguida la lepra desapareció y él quedó limpio. Así que notamos nuevamente qué sintió Jesús. Se conmovió tanto, ¿cierto? Por lo tanto, la compasión de Jesús lo impulsó a actuar. Y nuevamente, no lo curó de lejos, ¿cierto? Sino hay un detalle interesante que conocemos de este relato, que él se acerca y toca a este leproso que quizás por muchos años nadie lo había tocado y estaba allí solito, pero Jesús dice que la conmovió, lo impulsó, el hecho de que se haya conmovido lo impulsó a acercarse y tocarlo. Y decirle, sí, yo quiero sanarte, quiero que quedes limpio. Ahí vemos un acto nuevamente de misericordia, impulsado por la compasión. Entonces, estos relatos nos van enseñando un poco, queridos hermanos, la importancia de la misericordia. Quizás pocas veces hablamos de esta cualidad. Y hoy día en este tema se nos enseña que la misericordia es parte de la personalidad de Jehová y es parte de la personalidad de Jesús. Y esperan que también sea parte de nuestra personalidad. Y para agradar a Jehová necesitamos desarrollar misericordia. Pero veamos antes otro detalle del ministerio de Jesús impulsado por la misericordia. Leamos ahí Marcos capítulo 6, versículo 34. Ya que estamos ahí en Marcos, capítulo 6, versículo 34. Allí dice, al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál fue la acción impulsada por la compasión? El enseñarles. O sea, esa era la necesidad que tenían ellos. Una necesidad, dijo, estaban como ovejitas sin pastor. ¿Qué puedo hacer por ellos? Enseñarles. Así que el hecho de que Jesús enseñara fue una muestra de su compasión. Por ende, un acto de misericordia. Por lo tanto, hemos visto cómo Jesús en cada uno de sus tratos demostró esta cualidad. Ahora, ¿por qué es necesario que lo hagamos nosotros? Vamos a ver ahí Lucas capítulo 6, versículo 36. Lucas 6, 36. Dice allí, sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Así que recuerde, ¿qué cualidad espera Jehová que desarrollemos? La misericordia, tal como es. Así que ya hemos hablado de Jehová, hemos hablado de Jesús. La pregunta es cómo usted y yo podemos ser misericordiosos. ¿Cómo demostramos esta cualidad? Vamos a ver cuatro formas en las cuales demostramos si somos o no misericordiosos. ¿Les parece? Vamos a ver la primera, y esta la vamos a extraer de otra parábola de Jesús. Está ahí en Mateo capítulo 18.
y tratemos de pensar cuáles son estas 4 formas en las cuales Jehová espera que hoy día usted y yo seamos misericordiosos. Mateo capítulo 18, versículos 23 en adelante. Vamos a ir analizando esta parábola. Allí dice que el reino de los cielos puede compararse a un rey que quiso ajustar cuentas con sus esclavos. Cuando comenzó a ajustarlas, le trajeron a uno que le debía 10.000 talentos. Como el esclavo no tenía con qué pagarle, su amo ordenó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, así como todas las cosas que tenía, para que se pagara la deuda. Pero el esclavo cayó a sus pies, se inclinó ante él y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. ¿Qué hace el juez? 27. Esto conmovió mucho al amo, así que dejó que el esclavo se fuera y lo perdonó la deuda. Vemos ahí la imagen, entonces, a este esclavo pidiéndole a su amo que le perdonara esa deuda. Una deuda muy grande y por la cual tenía que vender todo, perder a su familia y todas sus posesiones. Pero vemos también allí a este amo, que fue muy misericordioso, porque dice ahí que se conmovió profundamente y ¿qué hizo? Le perdonó la deuda. Así que imagínense lo feliz que se sintió este esclavo. Y ahí podría haber acabado la historia, con la misericordia del amo hacia este esclavo. Pero ¿cómo sigue el relato? Dice el 28. Pero aquel esclavo salió y se encontró con uno de sus compañeros de esclavitud que le debía 100 denarios. Él lo agarró y comenzó a estrangularlo y le decía: paga todo lo que debes. Paga todo lo que debes. Ahí vemos la imagen, ¿cierto? Así lo tenía, lo estaba estrangulando. Y el esclavo, dice, cayó a sus pies, dice el 29, y le suplicó: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él no quiso escucharlo, se fue y lo mandó que le metieran en prisión hasta que pudiera pagar la deuda. Cuando los demás compañeros esclavos se enteraron de lo que había pasado, se disgustaron mucho y fueron a contárselo todo a su amo. Entonces su amo lo mandó a llamar y le dijo: esclavo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda cuando me lo suplicaste. ¿No deberías haber tenido misericordia de tu compañero, igual como yo tuve misericordia de ti? ¿No debería haberse demostrado esa cualidad, la misericordia? Pero él no lo hizo. Ahora, el versículo 34 dice que el amo lo encarcela finalmente a él. Pero el versículo 35 agrega algo interesante. Dice: así es como mi Padre Celestial los tratará a ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Por lo tanto, ¿cuál es la primera manera en la cual podemos demostrar misericordia? Perdonando a los demás, perdonando a nuestros hermanos. Cada vez que los perdonamos, estamos demostrando que somos misericordiosos. Así que la pregunta es: ¿vamos a actuar como el amo? Que cuando alguien nos debe, le vamos a perdonar la deuda, porque el pecado es una deuda. ¿Se la vamos a perdonar o vamos a hacer lo que hace este esclavo? Agarrar del cuello y estrangular a nuestro hermano porque nos hizo algo y no somos capaces de perdonarlo. En este relato aprendemos algunos detalles interesantes. Primero, que nadie pone en duda la deuda. Nadie pone en duda la deuda. O sea, la deuda existía. Así que el problema no era la deuda. El problema era si éramos capaces de perdonarla o no. Por lo tanto, hoy día pudiera suceder lo mismo. Si algún hermano hace algo que nos ofende, ese no es el problema. Quizás sí, es una deuda. Pero el problema no es por qué viene esa deuda. El amo no le dijo de dónde viene, por qué te endeudaste, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo se originó este problema? Eso no era importante. Lo importante era perdonar la deuda. Así que así es como tenemos que perdonar a nuestros hermanos. No importa si lo que hicieron fue algo que nos afectó y tengan razón o no. Perdonar significa simplemente dejar atrás, saldar la deuda y darla por pagada. Así que ahí vemos la primera manera en la cual demostramos misericordia.
Veamos la segunda. La segunda. Vamos a leer segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Allí dice, Él nos consuela con todas nuestras pruebas, para que nosotros podamos consolar con el consuelo que recibimos de Dios a los que están sufriendo cualquier clase de prueba. Así que, ¿qué podemos hacer por quienes sufren hoy día? Quizás necesitan consuelo y ayuda. Dárselo. Esa es una acción que podemos hacer muy valiosa y que quienes sufren lo aprecian. Necesitan estímulo y ánimo que le podemos dar. Así que cada vez que consolemos a alguien es un acto de misericordia. Pero para eso, recuerde, tenemos que desarrollar en nuestro corazón la compasión, es decir, el amor profundo por nuestros hermanos. Conocerlos, saber cuándo están bien, cuándo están mal. Quizás observar sus rostros y ver sus circunstancias y saber cuándo hay una preocupación. Y el solo hecho de ir y hacer lo que dice este texto, consolar, un abrazo, una expresión de cariño, puede demostrar que usted siente profunda compasión, o como Jesús estuvo profundamente conmovido y eso lo impulsó a hacer esto. Así que ahí vemos la segunda manera. La tercera, vamos a leer lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, pero si alguien tiene las posesiones de este mundo y ve que su hermano está pasando necesidad, pero se niega a mostrarle compasión, ¿cómo puede el amor de Dios permanecer en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Otra forma entonces de mostrar misericordia es ayudando materialmente a quienes lo necesitan. Si uno tiene hoy día algo de posesión en este sistema y ve que alguien está sufriendo, dice allí que estamos obligados a demostrarle nuestro amor también a esa persona. En este caso, si es nuestro hermano, con mayor razón. Así que ahí tenemos una tercera forma en la cual podemos ser misericordiosos, haciendo bien al prójimo y compartiendo lo que tenemos. Y la cuarta es lo que vimos que hizo Jesús al final. ¿Se acuerdan de Mateo 6:34? Que él vio a la gente que tenía una necesidad espiritual y eso lo impulsó a enseñarles. Bueno, cada vez que predicamos las buenas nuevas del reino, eso es un acto de misericordia. Cada vez que usted va a hacer una revisita e invierte tiempo, energías y recursos, está demostrando que usted siente compasión por la persona que predicó al comienzo. Y eso la impulsó a usted a hacer eso. Cada vez que usted visita a alguien y le hace un estudio bíblico, es una acción porque usted ha sentido compasión por esa persona. Así que cada vez que usted predica, hace revisita o dirige estudios bíblicos, está demostrando misericordia. Así que ahí hemos visto 4 formas, queridos hermanos, en las cuales podemos demostrar esta hermosa cualidad. Y recuerde, ¿por qué Jehová y Jesús esperan que la demostremos? Repasemos finalmente ahí lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 7, que citamos al comienzo. Mateo capítulo 5, versículo 7. Allí dice, felices son los misericordiosos. Así que si usted desarrolla esta cualidad y nos esforzamos por demostrarla de mayor forma en imitación a Jehová y Jesús, vamos a ser más felices. Eso es lo primero. Una persona que es misericordiosa es más feliz. Y segundo, el texto dice, porque serán tratados con misericordia. Una persona que muestra misericordia recibe el mismo trato de los demás, pero especialmente recibe el mismo trato de Jehová. Si cometemos un error, una falta, necesitamos ayuda, vamos a querer que Jehová sea misericordioso con nosotros. Si lo somos, vamos a estar seguros de que Jehová también lo será. Por lo tanto, sigamos esforzándonos por imitar esta linda cualidad de Jehová, el Padre de tiernas misericordias.